a todo. Como Jesucristo. Ya. Ay, estoy comiendo banda además. No, pues provechito. Qué rico. Aprovecho, nada más que no Pues invita. nada, querides y queridos escuchas, estamos en una nueva misión de los Mugres Centauros. El día de hoy traemos un tema bien cool, bien poético. Vamos a hablar sobre poesía. La verdad no traemos, traemos por ahí algunos puntos, algunas preguntas que estaría rico platicar aquí con los queridos compañeros, los queridos centauros. Pero pues, antes que nada me gustaría preguntarles cómo están, panitas, cómo están Lalo, Rodolfo, Alfredo, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal? Ya es tarde, ¿ya comieron? ¿Qué comieron? Yo comí mole. El mole es rico. Yo estoy comiendo y estoy bastante contento porque, nada, estoy en esta grabación con esta gente bastante talentosa y a la cual he seguido la pista desde hace años, entonces, bastante especial, bastante lindo estar aquí con ustedes, panitas. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú cómo estás, Lalo, Eduardo? Muy buenas noches, pues bastante contento. Tuvimos que improvisar aquí en el patio por si ven brujas, no sé, cosas extrañas. ¿Qué comiste? Cacomistles, tenemos un cacomistles que nos visita todas las noches, se llama Benito el cacomistle. Pero bien contentos, bien gustosos de hablar de un tema que en verdad que me agrada bastante y con colaboradores tan entrañables como los que tenemos el día de hoy. ¿Tú, flaco, cómo andas? Ando bien emocionado. Andaba descontextuado hace como 40 minutos, pero ya me resitué. Ya tengo al menos una idea más o menos general de qué se va a tratar esto y pues emocionado de darle al tema. A ver a dónde llegamos. Digo, también está cool, ¿no? O sea, precisamente pues es un tema un tanto pues artístico, no tan teórico como lo que hemos estado tratando recientemente. Entonces, pues digo que es sintomático y me parece una buena señal que no traigamos una escaleta tan clara, pero pues a ver qué sale. Qué envidia que tengas más o menos claro el tema, porque yo ando en ascuas. Nada, el temita o esta reunión se da a partir de pues, una pequeña tertulia que nos aventamos la semana pasada, en donde pues ya traían pensado el Rodolfo y el Eduardo hacer una pequeña puesta en escena, una pequeña declamación de poemas, no sé, por ahí algún eventito relacionado a la poesía y a las azoteas. Entonces, pues nada, ¿no? Surgió la idea de por qué no hablar sobre la poesía, por qué no hablar sobre ese tipo de eventos y de por qué no hacernos diferentes preguntas sobre ese tipo de temas, ¿no? Y más tomando en cuenta el desarrollo actual que ha tenido la poesía. Por ahí ya me tocó platicar con este Eduardo, con este Alfredo, con Rudy, no últimamente, pero pues hace que será unos más o menos 4 años, surgió por ahí unos diferentes proyectos de revistas independientes en la Ciudad de México, que pues, no sé, empezaron a salir como de las alcantarillas, pero a borbotones, a chorros, y nos empezamos a encontrar diferentes trabajos bien interesantes sobre pues poetas GPI, gente como uno. Ah, no, ese es Crespo. En fin, pues gente como uno, gente ahí prieta, gente de la CDMX, gente con escasos recursos y gente con estudios. Bueno, no todos, pero pues al menos hay una parte importante y que traían unas propuestas, traían algunos, pues sí, algunos escritos bien interesantes que daban cuenta un tanto de la realidad en la que vivimos, ¿no? Que creo que a veces se nos olvida o es difícil aterrizarlo, dada los pocos acercamientos que podemos tener a veces de la poesía o de las artes, al menos en sectores como los que habitamos, los miembros de esta pequeña reunión, ¿no? En donde, pues, los primeros acercamientos igual y son a partir del rincón de la lectura, pero pues de repente nos encontramos que son los mismos poemas de Octavio Paz. También por ahí les platicaba que en alguna ocasión me he metido hoy en una clasita de poesía moderna allá en la FES Acatlán. Y pues la poesía moderna era igualmente, ¿no? Octavio Paz, Efraín Huerta, José Emilio Pacheco, pero pues
nuevamente, ¿no? Quetzal Nova. Los autores. Que está rico, ¿no? Está muy rico. Creo que lo disfruté mucho. Creo que aprendí a apreciar muchísimas cosas de la obra de esos autores. Pero creo que también por ahí hay cosas que se nos escapan. Hay por ahí algunos testimonios que se están diluyendo, que se están perdiendo porque no les prestamos atención o porque no sabemos ni siquiera de qué manera acercarnos a estos. Entonces, este tipo pues de eventitos, de propuestas, siempre terminan siendo interesantes, siempre terminan aportando algo. Y pues nada, ¿no? De ahí más o menos el interés. Entonces, pues, Rudy, ¿qué onda? ¿Qué tienes más o menos pensado? ¿De dónde surge la idea? ¿Por qué azoteas? ¿Por qué poesía? ¿Por qué un evento pues, de este calibre, ¿no? El escoger un espacio, una azotea que no sea pues la azotea que se dedica, ¿no? A hacer estos encuentros literarios, a hacer estos círculos de poesía. ¿Por qué no hacerlo, pues, como todos, ¿no? En la Ciudad de México, en alguno de estos barecitos en donde nos juntamos solamente bandita interesada en la poesía o los mismos poetas a declamar sus versos con unas chelas ahí encima? ¿Por qué? ¿Por qué agarrar un espacio diferente? Y pues, insisto, ¿no? ¿De dónde viene la inquietud? Vale, vale. Pues en primera instancia estoy creo que un poco más interesado también por saber qué hacían esta gente como uno que reconociste, Francisco, o que también conocieron ustedes, compitas, que estaban teniendo unas propuestas pues expresivas que giraban entre lo poético, lo escénico, me imagino, y lo creativo. Me gustaría saber también eso, quizá más adelante. Ya en tanto a por qué azoteas y por qué poesía y esto, bueno, pues intentaré como que concretarlo un poco, porque además intuyo que creo que no dejaré de platicar de esto, por ejemplo, el día de la azotea. Eh, yo fue en el 2014, o sea, hace 8 años ya. Estaba en la carrera en literatura dramática y teatro. Conocí un compita en mi segundo año que se llama Mario Alberto Ramírez, un gran compita, con el cual ya no hablo. No sé exactamente por qué razón, pero pues eso, como que cada quien tomó sus caminos. Pero este batillo me dijo que estaba en un taller de poesía. Yo siempre he sido como que bien básico en el sentido de no creer que se puede enseñar la poesía de alguna manera. Digo, ya he cambiado un poco mi forma de pensar, pero decía, chale, me llama la atención que estés en un taller de poesía, pero ¿qué hacen? ¿No? ¿Qué? Total que de ahí salió un compa que se llama Miguel, que es de Fesa Catalán, por si alguno lo conoce, Miguel V. González. Creo que en Facebook ya cambió su nombre. También es un gran tipo con el que de vez en cuando mensajeamos. Y creo que también es un gran poeta, tiene poemas bien chidos. Total que nos reunimos. Ah, y Mario tiene un hermano que se llama Héctor Ramírez, que estudió ingeniería, que también escribía poesía y dijimos, nah, pues chingue su madre, reunámonos, hablemos de poesía, talleremos nuestros poemas. Y entonces Mario conoció a una chica llamada Laura Rebeca, que estudia medicina, que creo que ya está en su internado o algo parecido, que también escribe poesía. Y dijimos, vamos a reunirnos, vamos a tallerear, que en realidad nada más chaleábamos y platicábamos de asuntos deprimentes o llenos de ansiedad. Y dijimos, pues hay que presentarnos en una casa de cultura. Para esto la mamá de Miguel tenía una casa de cultura. Bueno, trabajaba en una casa de cultura, nos presentamos ahí una vez. Nos gustó muchísimo porque dimos vasos de viña real. Contactamos un compita diseñador, un diseñador visual, no sé cómo se diga, pero hizo dibujos a partir de nuestros poemas, bastantes buenos dibujos. Los expusimos ahí y como teníamos esta educación teatral o más que nada no queríamos estar en esta cosa de, oh, somos los poetas que se van a sentar en una parte mientras todos ustedes nada más escuchan y no vamos a platicar de nada, pues nosotros queríamos abrir todo eso. Entonces el día de la presentación, incluso cuando íbamos en camino a la Casa de Cultura, encontramos unos conos de tránsito en donde no se puede pasar y dijimos, chingue su madre, mi comadre, tomemos esos conos de tránsito. Agarramos los conos de tránsito, los pusimos en el escenario de la Casa de Cultura. Dijimos, vamos a intervenir en este espacio para que se aleje de lo que supuestamente es un evento poético. Y de repente todos los poetas y las poetas, pues queríamos aprendernos de memoria los poemas. Fracasamos, evidentemente. No somos Nacho Vegas, que se pueda aprender canciones tan largas y sin pedo las canta.
y nosotros la estuvimos leyendo, pero si nos parábamos del asiento, caminábamos hacia el público, leíamos el poema. Cuídese mucho, señora. Perdón, leíamos el poema enfrente de alguien del público y se lo regalábamos. El punto es que nos gustó un chingo y dijimos, vamos a presentarlo otra vez. Nos presentaron en un café, nos presentamos ahí, luego por un documental nos consiguieron un bar, nos presentamos en un bar. De hecho, está grabado en un documental que se exhibió en festivales, como que pequeñas escenas de eso. Empezamos a invitar a bandita, dijimos, oigan, pues hay que ampliarnos. Invitamos a un batillo que se llama, ay, ni sé cómo se llama el compa, Alain, pero en Facebook está como a John Whitaker, y es un vato súper chido. De hecho, posiblemente lo han visto en el metro, si viajan en el metro de la línea azul, porque ocasionalmente ahí anda haciendo sus intervenciones, no sé cómo decirlo, y lo invitamos. Tiene poemas bastante largos y justo se ve una escuela totalmente distinta a la de nosotros, entre comillas, estudiantes de universidad, súper entre comillas. Y eso era bien chido porque era un compa que tenía otra escuela. Invitamos a otra gran chica de teatro que se llama Andrea Gómez Nava. Y empezamos justo a invitar a más bandita, a hacer... Una vez invitamos a una una chica que toca música que se llama Elisa, que de hecho quizá alguno de ustedes conozca porque es hermana de Pepe Charlie. No sé cómo se llama en realidad, pero le dicen Pepe Charlie. También es de la generación de segundo año de secundaria de ustedes. Y esta chica empezaba a tocar la guitarra mientras nosotros recitábamos poesía. O sea, todo estaba muy chido. Pero para pronto el círculo de poesía dejó de existir. No tengo bien entendido por qué. Y nada, pues intenté reunirme con Héctor, el hermano de Mario. Como que no fue tan próspero el encuentro. No me quise reunir con Miguel y dije, pues entonces lo hago yo solo. En el sentido de, o sea, ya probé suerte haciéndolo con compañía, fue muy hermoso, pero a lo mejor si ahorita no hay nadie más, pues no me voy a detener porque quizá no haya nadie más, en el sentido de que precisamente está Eduardo, quien es el patrocinador del espacio. Estás tú, Francisco, que estás interesado en esto. Al compita Alfredo lo estoy conociendo ahorita, pero seguramente también tendrá algo que aportar. Está Heriberto, que lamentablemente no nos puede acompañar, pero me está ayudando mucho en tanto la producción y los requerimientos técnicos de la presentación. O sea, hay mucha bandita que no, entre comillas, no exactamente es que escriba poesía, pero le interesa todo este vuelo. Entonces dije, ¿por qué detenerme si hay bandita que está dispuesta a que se arme? Y dije, no quiero que sea en una casa de cultura, no quiero que sea en un café, no quiero que sea en un bar, porque eso ya no es, digo, a fin de cuentas nada más tuvimos como 4 o 5 presentaciones, 6, no es que haya tenido bastantes, pero, y tampoco es que realmente esté buscando el hilo negro o haya un gran cambio en tanto a lo que voy a proponer, porque me dijo una amiga que una vez conoció a alguien que ya lo estaba haciendo en azoteas, o sea, esto de presentar poesía, presentar teatro en azoteas. Yo no conozco este grupo, pero justo creo que el hecho de salirse del lugar en donde se supone que se tiene que presentar estas cosas como de poesía, eventos creativos, teatrales, me atrae. Es decir, bien podría hacerlo en la calle, sí, pero ahorita la ambición es hacerlo en una azotea. ¿Por qué? Porque sí, en el ideal, pues pienso que en distintas azoteas, una azotea cada 2 semanas, una azotea cada mes, y todo esto tiene que ver, ya para intentar cerrar un poquito, pues con dos cosas, quizá con un video de la vida bohem que se llama la canción Radio Capital, que son estos compitas de Venezuela, y están tocando en azoteas, y de hecho termina el video como que los encierran en una combi, los secuestran. Creo, dice la creepypasta que sí los encerraron o algo así, pero dije, chinga nomás, imagínate ver precisamente en las azoteas de de las casas y de los vecinos, o sea, que estén pasando estos eventos en lugar de que sea en la biblioteca, que sea en la librería, que sea en un cuarto, que sea en la calle. O sea, voltear hacia arriba y ver que algo está sucediendo en los techos, creo que es en sí una imagen poética que a mí me parece preciosa, por un lado, y por otro, que siempre he sido un músico muy frustrado, y a fin de cuentas tampoco es que desee tocar un instrumento, pero pues ha habido conciertos en azoteas que han sido leyenda. Digo, el mayor referente es The Beatles, con su último concierto, pero también está Jefferson Airplane, está el video de Jarabe de Palo, está el video de Red Hot Chili Peppers, está un video de Entre Desiertos, que es una banda de Tijuana, y son azoteas. Y dije, ¿por qué la poesía no la podemos trasladar a una azotea y por qué la poesía no puede generar lo mismo que un concierto? Y entonces por eso decidí hacerlo en una azotea.
Ahí está. Conciso. Y aquí el Rudy doxeando a todos sus compas. ¿Cómo encontrarlos en Facebook? Em, Creo que mencionas por ahí, ¿no? Algunas cositas medio interesantes que me gustaría que nos adentráramos un poquito más adelante. Pero antes de eso, también me gustaría escuchar a los demás compas y preguntarles cuál ha sido su relación con la poesía, ¿no? Creo que si bien podría resultar un ejercicio bien de nicho, bien cerrado, de solamente este grupo, creo que al menos el dar cuenta de nuestra experiencia sí podría acercar a algunas otras personas a hacernos también justamente este tipo de preguntas, ¿no? Porque naturalmente creo que no necesariamente tiene que ser una cosa de nicho, no necesariamente tiene que ser una cuestión de capital cultural, ¿no? Que determinado grupo de personas por el mero hecho de haber estudiado, por el mero hecho de encontrarse en determinado, pues no sé, ¿no? Círculo económico, lo que sea, no es garantía de que nos interesa la poesía, ¿no? Creo que también hay otra banda interesada en las palabras, hay otra banda interesada en las emociones, hay otra banda interesada en este tipo de imágenes poéticas, solamente que pues a través de distintos medios, ¿no? Como puede ser la música. ¿Cuántas veces no hemos escuchado por ahí una salsa, un son cubano, ¿no? No sé, Atahualpa Yupanqui también, José Larralde o algunos de estos pues, cantautores argentinos, o el mismo, ¿cómo puede ser ¿cómo se llama? José Alfredo Jiménez, o pues, algunos otros eh, músicos, cantautores, insisto, que pues, se han dedicado mucho y han puesto mucho esfuerzo, mucho esmero en la producción de letras, ¿no? Que pues, muchas veces podemos leer cualquiera de estas y resulta pues básicamente un poema, ¿no? Resultan ser imágenes muy potentes, resultan ser condensaciones de sentimientos o de experiencias con las cuales nosotros fácilmente nos podemos identificar con. Por ahí, ahorita que el panita Alfredo aprendió su cámara otra vez, también podremos hablar de José Madero, ¿no? Con expresiones poéticas tales como Sinmigo, que, híjole, ¿no? Cualquiera de nosotros de alguna forma resulta cercano, de alguna forma empatamos en esas imágenes, en esos sentimientos o en esas esferas y pues creo yo que no es de gratis, creo yo que allá hay algo, creo yo que es algo interesante de lo cual podemos hablar y pues nada, no sé, ¿quién empieza? O sea, me llama la atención que recorriste todo el espectro estético, desde lo más alto hasta lo más oscuro, horrible y vulgar, cayendo en José Madero. O sea, tiene algo de sentido, ¿no? O sea, sí medio en broma, pero pues no es un ejercicio ocioso este asunto de, pues, se puede empezar desde cualquier lugar, ¿no? La cosa creo que tiene que ver con, pues, cuáles son los episodios que te van llevando de esta canción me gustó, o esta letra está bonita, o este textito, o este cuento, o estas palabras que me encontré grafiteadas en una pared, pueden orientarte hacia la cosa de la poesía. Mi relación en particular ha sido algo, pues algo compleja, porque pues creo que he leído más poesía desde que topo acá el pana Fran, y pues más bien han sido los textos que el pana me ha rolado. Em, Porque así por mí mismo, pues he tenido problemas como para coincidir o como para saber por dónde entrarle. Em, Como que en todavía percibo este tipo de productos como algo que no sé por dónde empezar, ¿no? O sea, sé que es importante, pero pues permanentemente me siento con ausencia de herramientas para saber cómo abordarle, cómo hacerlo, cómo buscarlo. Y, y pues nada, sí, o sea, mis referentes son pocos y creo que consisten principalmente pues, en los textitos, en los cantos de Maldoror y cosas por el estilo, ¿no? Presente lo que Fran me ha rolado. Pero sí, no tengo mucha, pues, no he tenido la ocasión de hacerme de mucho contacto con el mundo propiamente poético. ¿Tu panita Eduardo? ¿Qué ondita? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Muchas gracias. Oye, hay bastante de dónde cortar. Y fíjense que una de las cosas que quiero retomar ahorita y que vamos a retomar después es, para empezar, que muchos de mis referentes a los que vine a tratar también en este tema, pues son poetas y cantantes. Me enfoqué mucho últimamente en leer y escuchar a Leonard Cohen, a Nacho Vegas,
a Violeta Parra, que han estado como fundiendo mucho lo que es la poesía con respecto a la lírica y a la música, y cómo empezaron ellos a diferenciar este aspecto de qué es un poema, porque también escribo poesía, y qué es la música, cómo se retrata ese tipo de textos, cómo se llevan a la música y cómo darle esa vivacidad, porque escuchaba de Leonard Cohen que, bueno, hay un texto y el texto solamente está escrito, es un papel, y ese papel, ¿cómo le das vida? Porque es un ser inerte y al hacerlo música o al recitarlo, o cuando tú lo lees con una voz poética, ¿cómo es que este poema cobra vida? Pero quisiera remontarme antes que nada y a lo mejor para abrir un paréntesis aquí sobre una vivencia. Aquel tiempo se llamaba 2002, era una tarde más o menos, más bien mañana de mayo, junio, se vivía el Mundial en Corea-Japón. ¿Y qué hacíamos en el 2002 para empezar? Pues bueno, aquí en México ya nos habíamos derrumbado con la ilusión de que iba a cambiar la prosperidad con el pan. El euro, pues ya era la moneda oficial de Europa. Había otro golpe de estado en Venezuela, pues nos deleitábamos con música como Turn on the Bright Lights de Interpol, o escuchábamos todos The Sciences o Clocks de Coldplay, teníamos By the Way de los Red Hot Chili Peppers que nombró hace rato Rudy, y aquí en México pues nos debatíamos si en escuchar a las Ketchup o escuchar a Bacilos, o bueno, acababa de sacar disco que ya sabrá Alfredo cómo se llama, porque yo no me acuerdo cómo se llama, de Panda, que es la venganza del charro, ¿no? Y viene esa cancioncita Del de... príncipe charro. Exactamente. Y una metáfora muy bonita, ¿no? De que algo así como va la canción, recuérdame, Alfredo, trae las tijeras y no se te olvide el pegamento para después pegarme. Otra vez, ajá. Sí. Otra vez. Perfecto, pues bueno, yo tenía que 8 años. El profesor Siul en la primaria había puesto una televisión analógica y veíamos el partido de Italia contra México. Aquel glorioso partido donde Jared Borghetti volteó su cabeza casi 360 grados para anotarle un gol a Italia. Y recuerdo muy bien, que el narrador, no me acuerdo si era, yo creo que era el Perro Bermúdez, pero él dijo que toda la jugada, porque habían sido 17 toques sin que ninguno de Italia hubiera tocado ese balón, había sido un poema. Y a partir de allí empecé con eso de qué era un poema, qué era poesía. Después vienen esos cursos de CCH donde siempre el de filosofía o el de letras te va a poner este claro ejemplo, ¿no? De que, bueno, la poesía como etimología, pues va a la creación, ¿no? Que es una creación desde cero. Eso significa, vaya, a grandes rasgos, la poesía. Entonces, preguntarte si en realidad la poesía es la literatura escrita, el poema o una jugada de fútbol, que es muy diferente porque podemos decir que, bueno, todos los brasileños juegan fútbol, pero una cosa es fútbol y otra cosa es el yoga bonito. Entonces, hay muchas cosas que partir, ¿no? Si en realidad todo se puede realizar como poesía, si en realidad puedes escribir poesía desde cero o debes de tener ese toque brasileño para hacer las cosas de otra forma, no sé. Por ahí va para empezar. FIFAs hablando de poesía, ¿no? Le vamos a poner este episodio. Pero justo, ¿no? Creo que también remarcas por ahí un par de situaciones interesantes. Para empezar, desde la etimología, en donde la poesía tiene que ver con la creación, la poesía tiene que ver con el nacimiento de imágenes, insisto, imágenes, experiencias, eh, pero que no se llevan a cabo, no son creadas en el mismo escenario en el que vivimos nosotros, ¿no? En este escenario el único que ha creado a través de la palabra es Dios, ¿no? Que a través, el primer día se hizo esto, el segundo día y así toda la semana. Pero que bueno, yo creo que lo vamos a hablar más adelantito. Tú, Rudy, Rodolfo. Qué bueno, Francisco. No, qué bueno, Eduardo,
que tú conectaste el tema de que esa jugada, yo no me acuerdo de ese partido, nunca he sido tan futbolista, pero qué bueno que tú tocaste ese tema de que respectiva jugada había sido un poema. ¿Por qué? Porque precisamente lo que le iba a preguntar a Alfredo respecto a su comentario de que quizá no era eh, tan próxima su relación con la poesía, sino que a partir de los libros que le ha compartido Francisco, como que he ido conociendo un poco. Pero justo quería preguntar, Alfredo, conectado con este ejemplo que dio Eduardo, pues digo, Eduardo ya mencionó sobre la etimología, sobre lo que se dice que debe tener ritmo, métrica, metáfora, bla, 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 un poema. Pero también creo que fueron unos españoles, ya yo no estoy tan seguro, tampoco soy tan estudioso de ello, que generaron el concepto de experiencia poética, es decir, no un poema, sino una experiencia poética. Hay muchos que se han opuesto a este término, en tanto que precisamente son quizá los más académicos, de que defienden de que el poema tiene que ser esto y porque tiene que ser aquello, y no puede ser otra cosa. Pero este concepto de experiencia poética, yo estoy muchísimo más cercano y empatizo más y me gusta más celebrarlo y compartirlo, porque no sé si tú, Alfredo, has caminado alguna vez en la calle y has visto quizá pasar un coche y que se baje alguien, se vuelva a subir, pero después de haber realizado una llamada y que en la llamada quizá le dijo a alguien por teléfono, no te muevas de ahí, llego lo más pronto posible, por favor, no te muevas de ahí, y se vuelve a subir al auto y sigue avanzando. No sé si eso es poesía, no sé si eso es una experiencia poética, pero sé que es de alguna manera extraordinario, o para mí lo es. Y precisamente lo vinculo mucho con las fiestas, que era un tema que una vez hablamos Francisco y Eduardo hace una semana, creo, respecto a que hay muchos eventos, creo yo, en la cotidianidad que los podemos empatizar con hechos poéticos. Y si hechos poéticos, guión, hechos extraordinarios, guión, hechos que saltan de la cotidianidad. Y sea o no poesía ello, porque aquí también habría que agregar a Nicanor Parra con su antipoesía, que a fin de cuentas es una poesía muy soberbia, pero totalmente alejada de los cánones respecto a qué es poesía. No sé si tú, Alfredo, has llegado a sentir, has llegado a ver o pudieras ahorita recordar o evocar alguna experiencia que te pudiera generar eso. Ajá, está llamativo porque sí, creo que yo estaba pensándolo como desde la noción, pues, ajá, muy academicista, ¿no? Entendiendo poesía solamente como aquello que se encuentra en los textos que la academia considera como que forman parte de. Pero sí, si extendemos un poco más el término, y digo, aquí auxiliándome también pues, de una lectura, una interpretación un poco caprichosa de la etimología de la poiesis, pues supone que la poiesis es el medio para el fin, ¿no? O sea, es la cosa que no se agota en sí misma, sino que pues, puede servir para una serie variante de actividades. O sea, no está como que determinado de antemano qué es lo que tiene que hacerse con esto, sino que pues, o sea, conforme se hace, allí va quedando clara cuál es la finalidad. Me hace bastante sentido que lo planteas ahorita como una serie de actividades, precisamente porque, no sé, en el ejemplo que dabas, ¿no? Cuando uno escucha accidentalmente una llamada telefónica, pues eso sirve para algo en ese contexto, pero pues la cuestión, los significados que se le puedan ensamblar encima, pues van en tantas direcciones como uno quiera, ¿no? Y conforme más vueltas le demos, pues este extracto que pudimos observar o percibir, pues se puede ir en otra serie de direcciones pues tan complejas o tan ricas o tan enredadas como uno quiera. O sea, en ese sentido sí, creo que bastante de las experiencias que he tenido podrían cuadrar allá. Digo, em, ah, ah, también soy músico frustrado en cierta manera, sobre todo porque tengo una relación tóxica con la música, mi relación más tóxica es con ella, y pues ando en una banda, ¿no? Igual de música emo, y precisamente en el último ensayo, parte de lo mágico que ocurrió, vaya, fue que la dinámica, por ejemplo, yo soy baterista, entonces pues, lo que me interesa es pues, escuchar a los demás, identificar la velocidad a la que están tocando para pues asegurarme que lo estamos haciendo al mismo tiempo. El problema es que... em,
lo que descubrimos que nos pasaba es que a mí se me iba el tempo por estar escuchando a los demás y pues eso nos estorbaba al momento de colocar las secuencias electrónicas con las que estamos tocando, pero pues desde el momento en el que yo me puse los audífonos y dejé de prestarles atención, dicen que las canciones salieron mejor. Yo no sé por qué yo no las escuché, pero sé que, pero por allá afuera, cuando yo me quitaba los audífonos, pues el resto de la banda estaban muy sonrientes, muy contentos, muy emocionados. Pues paradójico, o sea, me contagiaron esa emoción y pues yo seguí haciéndolo en las siguientes canciones, pero yo no disfruté de escuchar esa canción tan bonita que ellos dicen que estuvo ocurriendo. Entonces, bueno, esta experiencia paradojal creo que entraría dentro de la cuestión poética, pues apegándome a la cuestión, o bueno, a la etimología que acabo de rescatar. Sirve para algo y se crea algo en ese momento, independientemente de que yo reciba o no la experiencia, formé parte de una cosa bonita y de una cosa que pues, al parecer motiva a la gente. Yo no tuve directamente la experiencia, pero si yo no hubiera participado de esta manera en particular, que fue pues poniéndome los audífonos para cancelar el ruido de ellos y pues, enfocarme solamente en mis movimientos rítmicos, pues la experiencia no habría ocurrido. Y pues creo que es de las más recientes, ¿no? De esas cosas que dije, pues hice algo, pasó algo, no lo hice solo, sino con esas otras 4 personas y pues no sé, estoy muy feliz de verlos felices. No sé cómo se sintió por allá, pero pues ocurrió algo que no habría ocurrido si no hubiéramos colocado estos candados específicos en la interacción. No sé si esta anécdota coincidió con la pregunta que me hiciste, no sé si respondí algo. Sí, bueno, a mí, al menos en lo que respecta a mí, sí lo respondiste. Y aparte estás abriendo más acá la sabrosura. Digo, creo que Eduardo, estoy seguro quiere compartir más y Francisco, estoy seguro que quizá también quiera compartir más. Pero en esta cosa que abriste, Alfredo, es esta cosa sobre el momento, ¿no? Y sobre la química. Es decir, creo que es bien fácil engañarse. Puta, eh, ¿cómo decirlo? Creo que es bien fácil engañarse y pensar que el escritor y un poeta eh, de, de, de letras, vaya, porque luego dicen que hay poetas jugando fútbol y hay poetas, tal creación de ingeniería o de arquitectura fue hecha por poetas, shalala, no, poetas de letra. Dice que ellos pueden hacer su oficio solo y que pueden estar sin necesidad de, por ejemplo, el teatro o el cine, en donde neta necesitas al otro. Pero pues creo que es un engaño bien, bien soberbio de alguna manera, porque siempre necesitamos, o no sé si siempre vaya, pero creo que el estímulo externo, por ejemplo, saber que alguien te va a leer, uno, dos, saber que ese poema va para alguien dirigido, tres, saber que ese texto, ese poema que estés escribiendo es por algo que viviste, cuatro, saber que ese texto, poema que estés escribiendo fue por algo que quieres lograr. Es decir, nunca va desconectado de la experiencia humana y hablar de experiencia humana en casi todos, o en muchos escenarios, es hablar de relación humana. En el sentido de que sí coincide totalmente, bueno, para mí sí coincide Alfredo, porque precisaste de los demás compañeros y precisaste tú de cancelar el audio para que sucediera esto. Y creo que a veces hay algunos poemas, tanto de manera escrita como de manera vívida, que para mí son las fiestas los mejores ejemplos de estos, que necesitas mucho la química, el momento. Justo una vez le preguntaron a Eduardo Lizalde, un gran poeta mexicano que falleció el día de ayer, cosa que sí me entristeció un poco. Le preguntaron, ¿cuánto te tardas en escribirte un poema? Y Eduardo Lizalde contestó que de entre 5 minutos a 15 años. Y me parece una respuesta bien interesante porque a veces tiene que ver mucho el momento, tiene que ver mucho la circunstancia. No estoy tampoco elevándome a este punto en donde se considera que los poetas están como que alejados de la tierra y predicen el futuro y shalala, shalala. Eh, pero sí estoy diciendo que hay ciertas condiciones para que ciertos textos salgan, guión, para que ciertas experiencias salgan. Y sí, yo la verdad sí me alejo un poco de la visión academicista en tanto a la poesía, pues porque creo que hay un chingo de académicos que saben un chingo y que no comparten nada, o que no hacen nada con ese conocimiento, sino que nada más lo atiborran y presumen de ello. Ah, y se ganan becas con ello principalmente, y sistemas nacionales creadores del arte, lo cual me parece una blowjob de un tamaño enorme. O sea, yo, en lugar de ello, privilegio a esta bandita que precisamente está lanzando sus propuestas, está precisamente buscando un momento
a través de poesía, pintura, acción escénica, whatever, pero que genere cierta comunión y que en ese momento, después de ese momento, se diga, chale, órale, lo que acabo de vivir casi no estoy acostumbrado a vivirlo y me siento bien por ello. No sé si lo voy a recordar, pero ya dio un atisbo, una pequeña luz, dio algo. Y yo privilegio ese tipo de experiencias porque para mí el hecho de que se sobresalga de la vida cotidiana ya es algo. Diría César Moro, que era un poeta, no sé si español, ya no recuerdo, que una cosa es ser poeta y otra cosa es vivir como poeta. Y pues este hecho de vivir como poeta, resaltando los hechos, entre comillas, extraordinarios, guión cotidianos, pues creo que es una chambota. Y creo que, aunque no se escriba nunca ningún poema, ese es un acto de verdadera revolución poética. Y me llama la atención esta cuestión de, bueno, o sea, el énfasis, ¿no? O sea, en la fiesta, pues no se puede hacer una fiesta solo, ¿no? O sea, hacer la fiesta tú solo es enloquecer y no estoy seguro de que todas las formas de locura caigan dentro del campo de la poesía. Entonces, no sé, me gustaría soltar aquí la pregunta para toda la bandita, así, torciendo un poco la paradoja lógica. Si el poema cuenta su poema, pero nadie lo escuchó, si el poeta cuenta un poema, pero nadie lo escucha, ¿hubo poesía allí? Y más allá de si sí o no, creo que la respuesta sería ¿por qué? A mí me Oye, gustaría escuchar a Eduardo y a Francisco. Sí, por este, favor. esto ya se convirtió en plática zen, vamos a exteriorizar nuestro yo interno. No, bueno, hay muchas cuestiones de dónde empezar a partir y hay que empezar por muchas cosas, ¿no? Es bien cierto, bien correcto lo que estaba hablando Rodolfo sobre cuánto te toma en realizar un poema. Por ejemplo, también está el otro caso de que Bob Dylan conoce a Leonard Cohen y le pregunta sobre cuánto tardó en componer el Aleluya, ¿no? Y Leonard Cohen dice, pues llevo más de una vida componiendo Aleluya, la borro, la cierro, la vuelvo a abrir y hay muchas cuestiones que tengo que tratar hasta que llegó este punto donde ya no se puede hacer o deshacer más. Y pues Bob Dylan le dice, yo tardo 5 minutos en escribir mis canciones. A partir de ahí también siguen las reflexiones, ¿no? Conforme a la parte de, no me quiero alejar tanto del tema, pero por ejemplo, que le dan el Nobel de la Literatura a Bob Dylan, ¿no? Habiendo pues muchos más escritores que no han recibido esa conmemoración o otros tipos de artistas que en realidad pues merecerían más por hacer lo que en realidad están haciendo, que es sentarse a escribir. Pero aquí regreso a lo de Alfredo, ¿no? Y me gusta mucho tocar el tema de Leonard Cohen, porque Leonard Cohen dice que no toma el ser músico, el ser artista, el ser poeta como una profesión, sino más bien como un oficio en el cual diario tiene que estarlo trabajando, tiene que estarlo puliendo, un oficio en el cual que se relaciona más a la labor de un zapatero, a la labor de un carpintero, a la labor de un campesino, que es el que labra la tierra, el que día con día tiene que realizar ciertas acciones para poder tener para crear algo o algo que estamos acostumbrados a nosotros ver o visualizar como vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí viene también algo que toca mucho, que este carpintero, labrador, este zapatero, son oficios que estamos acostumbrados a ver una persona sola trabajarla. A pesar de que haya una colectividad, a lo mejor dentro de alguna industria, hablándolo en un tema más amplio, pues siempre vemos ese tipo de oficios como de alguien solitario, alguien que está haciendo una labor. El ejemplo, por ejemplo, redundando, de un labrador que es que está cosechando, que está ejerciendo la tierra, que está maniobrando lo que él ya está acostumbrado y a lo que él ha visto hacer desde tiempos atrás, que es una costumbre o es algo heredado que se le dio a él. Entonces, él mismo está viviendo ese arte que está haciendo. A pesar de que todo el mundo lo pueda observar,
también es algo interiorizado que se está alumbrando a una colectividad que lo está observando. Entonces sí, el poeta depende mucho de una audiencia, pero depende a veces más de sí mismo y de su interioridad para poder sacar a flote lo que es su propio arte. Es algo que estoy suponiendo, que estoy dejando ir. Sí, ¿no? Se me hace bien bonita esta parte en donde justamente la poesía no es nada, no llega a ser algo, no llega a significar, no llega a ser justamente poesía, sino es a través de la relación que tenemos con los otros, ¿no? Y con los demás. Por ejemplo, ahorita lo que comentaba Eduardo, referente a esta visión de la poesía o de el ser poeta como un oficio, en donde justamente los oficios una de las grandes virtudes que tenemos en estos es que logras encontrar el resultado a partir del objeto que creas, pero este objeto no lo creas solamente para quedártelo tú solo, ¿no? Lo objetas, lo haces para ofrecérselo a los demás, ¿no? Como puede ser una silla, como puede ser una mesa, una escultura, cualquier otra cosa, otra situación. Justamente se la otorgas al otro para que tenga sentido, para que pueda significar algo, ¿no? Y con esto intento dejarlo muy ambiguo porque pues tampoco necesariamente, y creo que sería contraproducente cuando este tipo de producciones tienen alguna utilidad, ¿no? También podríamos pensarlo como en esas otras vanguardias artísticas en donde se premia más la estética que la funcionalidad de un objeto, de una escultura, de cualquier tipo de producción. Pero bueno, ahora contestando un tanto a lo que comentaba Alfredo, yo creo que necesariamente requerimos al otro para que el poema sea poema, para que el poema tenga significado y para que el poema signifique algo, valga la redundancia otra vez. Por ahí también tenía pensado y pues, ocupo la participación para ampliar y hacerles también la pregunta de qué es lo que encontramos en la poesía que no encontramos en otros espacios, como puede ser la academia, como puede ser la psicología, como puede ser la filosofía, la religión, la ciencia, cualquier otra, La magia, güey. la magia. ¿Qué es lo que encontramos en esta que no encontramos en estos otros círculos o esferas, ¿no? Porque de ahí partía, ¿no? Y también tengo muy pensado este episodio, esta plática, eh, dedicarla, ¿no? O poner en cuestión lo que pues, hacemos justamente cuando somos adolescentes, cuando estamos en la primaria, secundaria y de repente empezamos a hacer nuestros primeros pininos, porque significa algo, ¿no? Y justo esta poesía en mayor medida no está contemplada para pues, enseñársela necesariamente a tu crush o necesariamente a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, ¿no? Muchas veces guardamos estos poemas, estos garabatos para leerlos en el futuro, ¿no? Y, pues, no sé si les haya pasado, ¿no? Pero de repente encuentras unas hojitas por ahí que habías escrito y en la actualidad cobran otro significado, ¿no? Y pues por ahí puede haber unas producciones terribles, pero por ahí también puedes encontrarte con un verso que digas, puta, ¿no? Estuvo, me mamé ese día, ¿no? Me mamé. Igual y no, porque tenga sea el gran aporte artístico, sino más bien porque encuentras resonancia en esas palabras, encuentras algo que se mueve, ¿no? Que va de aquí para allá y de acá, y de allá para acá, que se traslada de la hoja hacia ti, como lo hizo el poeta, ¿no? Que lo trasladó de sí mismo hacia la hoja, ¿no? Y también en eso que comentaba Eduardo, en donde pues muchas veces uno se plantea estos oficios a partir de la experiencia, pero justo, ¿no? Esta experiencia o la creación literaria no está, no, para nada está desafanada de estar con los demás, ¿no? Muchas veces empieza a cobrar significado a partir de las experiencias que vas teniendo con las demás personas, ¿no? No sé, por ejemplo, pienso mucho me encantaría compartírselos, pero presté el pinche libro y no lo he encontrado en ningún otro espacio. Por ahí si lo encuentran, lo rolan, se llama Rafael Tafoya, en donde tiene unas imágenes bien potentes, ¿no? Por ahí tiene, es por ahí híjole, ni siquiera, creo que es de El Salvador, ¿cómo se llama? Este poeta, pero tiene por ahí un poema que escribe a partir de un conflicto
ahí interno del país, en donde habla sobre las manos de una niña y sobre pues, cómo llora la niña porque perdió sus manos. Entonces, pues, son imágenes bien potentes, ¿no? Son imágenes bien densas y no sé, esto también me trae a pensar, por ejemplo, en este Víctor Jara, chileno, que a partir de la dictadura lo encarcelan, lo llevan a este estadio de fútbol y le machacan las manos, ¿no? Enfrente de todo el estadio. Pero justamente el primer acto que hacen para desactivar la palabra, para desactivar lo que está haciendo Víctor Jara, pues es romperle uno de los instrumentos de trabajo que tiene, ¿no? Porque pues bien podrías tener ahí la guitarra, pero ¿qué haces sin las manos, no? ¿Con qué acompañas o con qué vas a acompañar el canto? Que justamente es una de las partes más interesantes creo yo, de la poesía, y es uno de los primeros acercamientos que tenemos, ¿no? Que a partir de la musicalidad, a partir de lo fácil que es poder interactuar con esta, en donde pues igual y no requieres mucho background o mucho material teórico para poder entenderlos, sino más bien es a través de justamente imágenes, justamente experiencias, que es desde donde esto se vuelve valioso, esto se vuelve interesante, ¿no? Porque, bueno, aquí aprovechando para ahondar en la primera pregunta que les comentaba, de cuál era el primer acercamiento, a mí me tocó que el primer acercamiento fue a través de la música, ¿no? Que de repente, pues no sé, Nacho Vegas, algunos otros cantautores, José Larralde, Atahualpa, los escuchas y entonces a partir de entender más o menos qué es lo que estás rescatando de estas palabras, empiezas a entender otros espacios más, ¿no? Empiezas a entender otros autores, otras producciones, como podría ser la salsa, ¿no? Como podría ser el sol cubano, como podría ser, insisto, la música popular, que, que pues justamente, ¿no? Tan popular, tanto impacto tiene, que pues, a partir de solamente palabras y una guitarra, pues ya escuchas a mucha banda tarareando, escuchas a mucha banda repitiendo los versos que tú habías hecho en algún momento. Entonces, pues nada, contestando a la pregunta, creo que forzosamente requerimos del otro para. Y creo que ahí está la potencia de la poesía y en otras cosas más, ¿no? Pero que los vamos a ir hablando más adelantillo. No sé, ¿quién? Si hay respuesta o quién. Ajá. Yo quiero mencionar algo. Porque, bueno, respondiendo primero a la pregunta, Francisco, que después hiciste sobre qué tiene la poesía que no tenga, que no haya en otra parte, pues nada, creo que mi respuesta va a ser un poco insatisfactoria, en tanto que, es decir, yo creo que no voy a dejar de escribir hasta que me muera porque que se conecta mucho con una primera cuestión, pero vámonos por partes, porque yo necesito escribir en primera instancia, pero no por eso veo en la poesía, ¿cómo decirlo? Es decir, creo que sí te puede generar algo bien cabrón un poema, porque precisamente si lo lees en el momento adecuado, como por ejemplo el Cántame a mí mismo de Whitman, que la primera vez que lo leí me dio la madre, o ciertos textos de Pessoa, que también las primeras veces que lo lees dices fuck. Eh, Creo que si los lees sí puedes decir, fue un éxtasis, fue algo que quizá sí he experimentado, pero tenía mucho tiempo que no experimentara. Y es a lo que voy. A fin de cuentas, la poesía viene de la vida, de un proceso emotivo, de un proceso reflexivo, intelectual, shalala, shalala, pero viene de la vida. Entonces, es como diría Bob Dylan también. Eduardo mencionó a Cohen, y mencionó a Dylan, pero mencionó principalmente a Cohen. Dylan decía que él no era un poeta, sino que era un trapecista, en el sentido de un quehacer relativamente cotidiano, eh, pero a fin de cuentas un oficio. Y nada, mi respuesta por ahora es que no. Supongo que el vehículo simplemente que dista es en sí el hecho de buscar
generar a través de unos versos o de una prosa algo de respectiva manera eficaz o trascendente, con contundencia, pero yo no la veo tan alejada de distintas otras actividades, para empezar literarias. Ya si lo conectas, incluso en la pintura, creo que precisamente está horrible esta cosa. Bueno, no tan horrible, pero precisamente ves fotos de alguien, de un paisaje, de whatever, y dices, esto es un poema. Y lo dices porque precisamente genera algo parecido, o lo conectas con lo que te genera. Entonces yo por ahora no pudiera decir que la poesía tenga algo que quizá en otra parte no esté, porque seguro en otra parte también está. Eso por un lado. Y por otra, eh, sí, creo que si el poema no se lee, no se termina de crear, no se desarrolla el poema, sí, pero pues nada, aquí también voy a tocar precisamente el tema de escribir como un fin terapéutico, en el sentido de que es como diría Zambra, que es este escritor chileno, eh, no tan fan de Bolaño, pero incluso en su libro de poeta chileno retoma una estructura de Bolaño en Los Detectives Salvajes. Este compita dice, como que está muy idealizado sí, idealizado este hecho de escribir, como que da mucho miedo, como que se ve muy complicado, y nada más, este compa dice, pues nada más tienes que escribir y ver pues, precisamente qué es lo importante, lo que sobresale, lo que puedes utilizar. Y es eso, bien se pudiera decir, pues ese compa lo dice porque es escritor, pero uno que no escribe, ¿cómo? Pero a fin de cuentas escribir es pensar y pensar es hablar. Vaya, no exactamente lo mismo, pero todo viene de lo mismo. Entonces, en el momento en que escribes, es una conexión en tanto al pensamiento, en tanto a cómo hablas, porque voy a terminar con el ejemplo de Víctor Jara, pero quedándome en este mini tema, eh, creo que escribir, aunque no se lea, es necesario, y aunque no se desarrolle el poema, es necesario que se escriba. Eh, sea poesía o no sea poesía, porque además, ¿qué te hace decir que, justo una de las primeras preguntas, ¿no? ¿Qué te hace decir que eso es un poema y que eso otro no es un poema? O sea, ¿por qué lo dices? Hay chingos de vanguardias, pero ahorita la más cercana que tengo a la mano son los infrarrealistas, que eran precisamente estos compas eh, capitaneados, liderados, por así decirlo, por Bolaño y Mario Santiago Papasquiaro, que para ellos era poesía lo que estaban haciendo, y no obstante lees sus poemas y muchos de ellos sí dices, ¿a poco esto es poesía? ¿O a poco? O no, ¿saben qué? El mejor ejemplo, los memes que encontramos en Facebook de un tal Emanuel quién sabe qué, o de un tal Alejandro quién sabe qué, que dice, te mereces a alguien que te diga que tu cabello se te ve precioso y que te quiera por loca y que te dé toda tu libertad. Y abajito dice, poemas del alma, o cosas de ese tipo. Y la bandita dice, pues sí, es un poema bien chido, es un gran poeta. O este compita que José, no me acuerdo qué, que creo que dejó de escribir, no sé, que subía sus videos recitando poesía, que yo digo, güey, neta, eso, para ti esto es poesía, pero no mucha banda le mamaba y decía, no, mi poeta favorito, quiero su libro. Creo que aquí ya también estoy entrando en el tema que es cuáles son nuestras aspiraciones y cuál es tu, ¿cómo decirlo? Mm, tu nivel de exigencia o tu nivel de disfrute. ¿Cuáles son tus estándares de belleza o de sensibilización para decir que eso te genera tal cosa y no algo, entre comillas, académicamente más profesional en tanto al ámbito de poesía? Entonces, solamente digo que sea poesía o no poesía, se necesita escribir, porque ya el hecho de escribir, ya eso, pues eso, creo que es un rito, creo que es un ritual, y creo que a veces cuando uno está escribiendo, no importa si lo van a leer, o que sea, no importa si va a ser importante ese poema o va a trascender, que a fin de cuentas nada va a trascender. Lo que importa es ese momento, incluso entre el poeta, escritor, vato, bata que escriba, con lo que está escribiendo, con la letra. Creo que ese es el público, la letra y el vato bata que le está escribiendo. Creo que ahí ya está su escucha, que es el poema mismo, el texto mismo.
Eso por ese lado. Y respecto a Víctor Jara, que sí es un ejemplo súper atroz, pues también pensé en Reinaldo Arenas, que creo que es un escritor cubano, que creo que este vato, ya no estoy seguro, si alguno lo sabe, por favor dígamelo, creo que se suicidó, pero pues también le había acabado toda su obra literaria y este compita le empezó a escribir de nuevo a partir de su memoria. Y estos compitas que a pesar de que no tengan el texto a la mano, ya lo tienen introyectado en su cuerpo y la misma oralidad hace todo el trabajo. O sea, este hecho de ver a la oralidad como un estímulo de creación y de comunión, eh, no tan necesario, que no forzosamente necesita el poema o el texto escrito. Y ya. Está bueno. Yo creo que, bueno, también me gustaría escuchar qué dicen acá los panitas. Eh, y si quieres, ahorita nos metemos en el tema que propones, Rudy. No sé quién se anima. Bueno, voy a declararme como el perdedor del duelo de caballerosidad por ceder la palabra a través del silencio. Gracias. No, pues creo que el comentario va a ser un tanto breve. Coincido con que creo que no es tanto que en la poesía, bueno, respondo a la pregunta del compa Fran, no estaré tan seguro de que haya algo que no haya en otros lugares, más bien creo que pues sí, o sea, las creaciones de poiesis, los rollos artísticos, dentro de ellos la poesía, entrarían, pues más bien dentro de cierto tipo de comunicaciones. Es decir, este Paul Ricoeur en el texto de la teoría de la interpretación, pues menciona que hay por lo menos tres sentidos o tres niveles en los que puede analizarse la cuestión de la comunicación. El más básico solamente son locuciones. Y locuciones, también entendiendo el lenguaje en un sentido amplio, donde solo tomas elementos que ya están en el mundo y los reproduces, los utilizas, los reacomodas de las maneras que ya existen. Pues, pronunciar palabras, por ejemplo, ¿no? Solamente decir aguacate, pues es una locución, pero pues con eso no estás esperando que, pues, que nadie te escuche o que alguien haga algo en particular, ni producir cierto tipo de efecto en alguien por fuera, solamente estás tomando una serie de sonidos que ya existen, lo estás acomodando en una secuencia que también ya existe y que ya viene dada por el mundo que te antecede. El siguiente nivel es, bueno, ya que podemos reacomodar y seleccionar estos elementos preexistentes, em, la, la, la siguiente cuestión tiene que ver con provocar cierto tipo de imágenes. Paul Ricoeur dice imágenes psíquicas dentro del otro. O sea, más allá de que yo produzca una serie de sonidos que ya existen, pues cuando digo aguacate, más o menos todos aquí, y pues la banda que eventualmente nos escuchará cuando esto quede cargado en internet, pues todo el mundo se hace cierta idea del aguacate. Ahora bien, si mi idea tiene que ver con el peso del aguacate, si mi idea tiene que ver con el sabor del aguacate, si mi idea tiene que ver con el color del aguacate, es otra cosa. Incluso mi idea podría tener que ver con aquella ocasión en que comí aguacate con camarones y tuve una reacción alérgica, así que estuve vomitando y estuve en cama todo el fin de semana. Y tal vez esa sea la imagen que me produce, pero no es una imagen accidental, ¿no? O sea, es una imagen que ya está en relación con ciertos objetos que tienen ciertas características. O sea, de antemano el hecho de utilizar los elementos y provocar imágenes, como que no tiene una finalidad específica, con que ustedes, así también el ustedes en término muy amplio, cualquier otra persona pueda decodificar la imagen, pues ya se cumplió el segundo nivel, que es el de las ilocuciones. Y el tercer nivel, que creo que sería el nivel de las ciencias, de las disciplinas, de las técnicas, son las perlocuciones. O sea, ahí intencionalmente ya estoy esperando que las personas hagan algo. Y entonces, pues tendría que ver con, oye, pues hace falta comprar 1 kilo de aguacates, puedes traerlo cuando vayas al mercado, por favor. Ya es una cuestión perlocucionaria. No estoy diciendo aguacate de cualquier manera. Espero que ocurra una transformación específica en la realidad. Entonces, o sea, por ejemplo, cuando
mencionábamos, ¿no? Así por algunos ejemplos, pues qué pasa en la medicina, qué pasa en la psicología, qué pasa incluso en ciertas formas muy, muy urbanizadas de la brujería, pues es eso, ¿no? O sea, son interacciones en el orden de las perlocuciones. Quiero generar un tipo de cambio muy específico, muy intencional, tengo un objetivo claro y por eso recurro a ciertas disciplinas. Eh, y me parece que, o sea, potencialmente las artes pueden ir en este sentido, o sea, todo el arte soviético de la época de Stalin iba en ese sentido, ¿no? O sea, solamente se permitía el arte que permitía impulsar la agenda de estar en Rusia es lo mejor que te pudo haber pasado, pero eso no significa que esa sea la única finalidad que tiene la actividad artística, o sea, pues, la actividad por sí misma, pues más bien va en la línea de las ilocuciones, de voy a tomar ciertas imágenes que ya existen, voy a colocarlas aquí garantizando que tú recibas algo. Si te produce alguna impresión, qué bien, pero pues también está la ocasión de que pues igual y esta pintura, esta canción, este poema, esta escultura no te transmita nada. Y está bien, posiblemente tú no eres el receptor de este mensaje, tal vez esto no va para ti o no está pensado para ti, y eso no atenta en contra de la integridad o de la valía de la obra. Pues, no compartes el referente y ya, ¿no? Hasta ahí queda. Si este mensaje te sirve para que tomes acción política o para que empieces a organizarte con tus compitas o para que cambies tus hábitos de consumo, creo que es algo externo. O sea, en ese sentido coincido con el pana Rudy en que no necesariamente es que en la poesía haya algo que no hay en otros lugares. Me parece que la cuestión tendría más que ver con el rollo de potencialmente puede estar todo lo que está en otros lugares, pero está en un nivel pues un poquito más atrás que si bien nos limita garantizar para qué sirve, pues nos abre las posibilidades de que pues puede servir para un montón de cosas. Cosas atroces o cosas elevadas, pues ahí ya más bien dependerá de pues, desde dónde se esté interpretando, cómo se esté utilizando, quién lo esté usando y demás. Creo que precisamente eso hace que ciertas actividades, como digo, desde lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Que es tener una charla entre compitas por la noche, a dedicarse directamente a ciertas artes, pues caiga dentro de esta región odiada por el capitalismo, ¿no? ¿Por qué estás recreándote? ¿Por qué no estás pensando en monetizarlo? ¿Por qué no estás cobrando por eso? O sea, si no lo haces para ganar dinero, parece ser que pues, el riesgo es, pues podrías descubrir que hay otro tipo de cosas que son igual de importantes que ganar dinero. Y por lo tanto, pues, la manera de desactivar el potencial de estas actividades es pues, hacer esa pregunta que pasa eh, por locuaz, pero pues, realmente solamente es el cinismo diciéndote, pues tienes que pensar en no morirte de hambre. Y pues quién sabe, tal vez ahí radica cierto potencial de crítica, o tal vez no tenga que servir para criticar, sino pues para sentirte bien, ¿no? Para hacer algo, para aplazar el suicidio una semana más, por lo menos. Y pues mientras nos mantengamos en la línea de las potencialidades, pues la actividad sigue valiendo la pena hacerse. ¿Para qué? ¿Quién sabe? No importa, no es ese el punto. Igual, tentativamente creo que yo así respondería la respuesta, perdón, respondería la pregunta que nos planteó el compa Fran. Hoy andamos muy reiterativos, y pues no sé, falta el compa Eduardo, que vote todo lo que hemos dicho hasta el momento. No, hombre, no, no, yo voy a reiterar lo mismo. Pues, oh, como veníamos diciendo, pues sí, son bastante cosas. Y a partir bueno, de todo el discurso que se aventó el buen compa Alfredo, pues a partir de la historia todo va siendo todavía más claro si nos volteamos a ver qué es lo que ha pasado anteriormente y cómo fue que en realidad la poesía eh, pues comenzó a hacerse. Hasta donde yo tengo entendido, pues toda esta poesía empezó pues, desde los escritos que se hacían como para visualizar o para poder preservar ciertos momentos de la vida. Este, ciertas cosas que ustedes disculparán porque como me metí a la casa del perro, entonces me está ahuyentando también. Ciertas cosas que estoy diciendo tal vez no le gusten en este momento, pero llega su turno. Ahorita tú opinas, relájate, voy yo. Entonces, bueno, para empezar, escritos como por ejemplo la Biblia, el Corán, estos tipos de alusiones que son para preservar algo que estuvo pasando, algo que pasó, ya fuera metafórico, hasta desde la Odisea hasta movimientos persas, ¿no? Que hablan sobre odas, tragedias, que hablan sobre la persistencia
antigua en relación a lo que quería suponerse en un momento contemporáneo, querer llegar a hacer historia, ¿no? Porque de alguna u otra forma la poesía también se realiza para eso, para preservar algo, para que sea de alguna manera pues eterna, que sea para todos y que se mueva o a través del tiempo o a través de regiones. Entonces así suponemos que nosotros estamos muy, muy, muy vinculados con tanto poesía japonesa como tanto poesía española o poesía latinoamericana. De eso también trata un poco el poder escribir y el poder compartir ciertos de cosas. Entonces, bueno, también quería como capitalizarme o centrarme en algo que yo escuchaba entonces, ¿en qué se diferencia el poeta a otro tipo de movimientos que son discursos o que son textos científicos o que son textos, no sé, crónicas? ¿En qué se diferencia un poema a un escrito que vemos en el periódico o una crónica que se nos pone en cualquier tipo de discurso? Pues bien, aquí pensaba mucho en lo que decía García Lorca, ¿no? Sobre el duende que está dentro de nosotros y que es el que nos está hablando al oído, nos está cosquilleando, nos está diciendo ciertas cosas que no siempre acudimos o queremos decir. Entonces, el duende que habita dentro de tus entrañas, que te está gritando desde el estómago para que tú puedas decir todas estas cosas que no te atreves a decir. Entonces, Lorca exponía mucho eso, que era ese duende el que nos hacía hablar o decir otras cosas con valentía que no se podían decir en ciertos discursos que vienen siendo como propagandas o que vienen siendo discursos para incitar a hacer algo, sino que este tipo de duende hace que sea rebelde con tus ideas, con tus palabras y que pueda este discurso motivarse no solamente a decirle a alguien que haga cierta cosa, sino que pueda reflexionar con respecto a lo que se está pensando, lo que se está diciendo. Ese también, no sé, es algo que trato como que de plantear en forma de si el poeta tiene que tener algo muy diferente a los demás tipos de escritores. Como que Aquí siento ya que nos... lo veo pensando. Ajá. A ver, Ah, es que justamente yo lo quería derivar más o menos hacia donde tú lo estás llevando, Eduardo, porque, o sea, claramente el poema también sirve como vehículo comunicativo, ¿no? Pero creo que sí podemos encontrar algunas diferencias. Podríamos hablar, por ejemplo, de una definición muy general de poesía y a partir de estas se irían ramificando algunas otras, ¿no? Que nos podrían llevar justamente a otras producciones artísticas, como podrían llegar a ser el performance, como podría llegar a ser la prosa, como podría llegar a ser ya la novela, como podrían llegar a ser las canciones, como podrían llegar a ser algunas otras. Entonces, era uno de los intereses que tenía para hablar sobre el tema, porque creo que sí hay en la poesía algo diferente que no podemos encontrar en estos otros medios, ¿no? Para empezar, esto que comenta Eduardo, en donde hay este duendecillo que justo, ¿no? Este Lorca lo retoma o sea, de la bandita gitana y de los guetos, en donde este duende podríamos trasladarlo, podríamos pensarlo también como esta parte experiencial, que el duende no sale y no es común. No todos tenemos el mismo duende, no todos los duendes nos plantean las mismas inquietudes y nos plantean las mismas situaciones, sino a partir de diferentes experiencias, de pues, historia de vida, de vicisitudes que todos hemos atravesado, el duende nos va dirigiendo hacia puntos diferentes que podríamos llegar a pensar que podría ser la verdad, que podría ser, bueno, sí, creo que dejarlo aquí como que podría ser la verdad, pero que, pues, insisto, ¿no? Está cabrón y está complicado hablar sobre la verdad con mayúsculas, la verdad divina, sino más bien yo lo planteo en una verdad individual, una verdad derivada de la experiencia de todos y cada uno de nosotros. En ese sentido,
nos podría apoyar, nos podría ayudar para pensar en ese tipo de arte que nace a partir de un estado y que nace a partir de pues, un cierto sesgo con determinada dirección, en donde claramente hay una producción artística y claramente hay una situación y experiencia estética en este tipo de producciones, pero creo que no terminarían de empatar o creo que no terminarían de dar cuenta pues de situaciones un tanto más profundas o situaciones un tanto más que tienen que ver con la verdad. Y esto no lo digo desde el punto de vista de la poesía, es la poesía, ¿no? De pues, este bohemio con la copa de vino y el puro en la otra mano, o la poesía desde la academia, sino más bien creo que una de las grandes virtudes de la poesía es que no requieres de mucho, no requieres forzosamente pues, del título pues, para poder publicar tu artículo, ¿no? No necesariamente requieres determinado estatus para formar parte y que te sirva de herramienta eh, en determinados escenarios políticos, sociales, etc., etc., etc. Sino más bien creo que eh, insisto, muy acorde a lo que está comentando ahorita Eduardo, cuando ya la poesía se vuelve propaganda, entonces creo que pierde mucha potencia y más bien creo que cuando la poesía es traída a estos espacios y es utilizada en forma de testimonio y en forma de experiencia, en forma de alguna verdad con la que estamos familiarizados, es entonces donde adquiere potencia y es entonces donde llega verdaderamente a significar algo, ¿no? Porque en ese sentido, creo que también la diferenciaría en el sentido, o sí, en el sentido en el que las producciones artísticas, algo que podemos diferenciar de otro tipo de producciones, es que hay una serie de perpetuidad, hay una suerte de permanencia pues, que da cuenta, ¿no? De un momento, que da cuenta insisto, una experiencia, que da cuenta de una verdad, que da cuenta de un momento histórico que puede llegar a desdibujarse, puede llegar a cambiar la visión a partir pues, insisto, de otras esferas, como podría ser la académica o como podría ser alguna otra, ¿no? Entonces, iba más en ese sentido. Justamente, ¿no? Por esta parte bueno, ahorita para estar preparando el episodio, me encontré un articulito por ahí que creo que les voy a deber la autora. Pues, pero qué bueno, lo importante y lo interesante que comenta ella es que hay tres elementos importantes dentro de la poesía, ¿no? Uno de ellos es la edición, perdón, la otra es la yuxtaposición y la última es la del espacio en blanco, el espacio literario. ¿Por qué? Y es la que me interesa en este momento, ¿no? Que es o- a la que le había hecho el señalamiento hace un ratito referente a la creación, que justamente eh, la poesía juega en espacios en donde no pueden jugar, no se permiten, y justamente no se permiten y no pueden acceder debido a la naturaleza de ¿para qué sirve un paper, ¿no? Un artículo, ya sea científico de ciencias duras, ciencias sociales, en fin, un artículo académico o justamente no tampoco pueden acceder a este espacio en blanco, a este espacio literario, o un informe médico, tampoco puede acceder la constitución política o algunos de esos otros escritos. ¿Por qué? Porque a partir de justamente la naturaleza que tienen, no pueden llegar a encontrarse en ningún momento, cosa que sí puede hacer la poesía, que insisto, a partir de aquí podemos empezar a hacer cruces y podemos encontrar algunos círculos en donde tenemos cosas en común, pero pues no completamente, ¿no? Insisto, como puede llegar a ser la música, que alguna música se cruza y se roza muchísimo con la poesía, pero alguna otra música no. Alguna prosa puede llegar, pero no toda, que sigue siendo artística, sigue existiendo una experiencia estética, pero que creo que sí hay algo diferente en la poesía que nos permite, justamente esto, que nos permite
es que otras esferas no pueden acceder a esta, por lo cual se vuelve un espacio de libertad, se vuelve un espacio en donde se pueden ejercer otro tipo de situaciones, justamente esas rasgaduras, justamente esos espacios en blanco, en donde nos cuesta acceder desde, insisto, desde estos otros escenarios. Pero, pues no sé, era más o menos eso. Ahí sí no sé qué tan de acuerdo, qué tan no de acuerdo estén. O si quieren, pues nos vamos con otras preguntas o con otros temitas que vengan por ahí. Tú, Rudy, que por ahí te voy a hacer caras diciendo no es cierto. Y está bien, ¿no? Pues pues para eso es esto. Sí, sí, pues sí. Eh, Últimamente, cuando alguien dice algo que no sea debido a muerte, no compagino, digo, mi expresión es, vivan las diferencias. Porque, es decir, creo, en todo lo que dijiste estoy de acuerdo, Francisco. No obstante, hay otra pequeña voz en mí que me dice que un texto científico también tiene algo poético. Y sabes, creo que aquí la bronca es precisamente estar un poco metido en el ámbito teatral, en tanto que se dice que es teatro, que no es teatro, bla, bla, bla. Y por eso existe ya el bueno, por eso se asocia también mucho el performance y estas performatividades o estas experiencias teatrales, que quizá no es teatro, pero es una experiencia teatral, porque hay una poiesis, hay una catarsis, y quizá no es teatro, pero es teatral. Y es lo mismo, quizá un texto científico, quizá algún libro de Stephen Hawking, las teorías de termodinámica, las teorías de la física, de los hoyos negros, bla, 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 no sean poemas, pero hay bastante poesía en ello. Y creo que aquí voy a hacer un último enlace y si quieren hasta ahí la dejamos y pasamos a otro tópico o si quieren desarrollarlo más está bien. Aquí viene la cosa, ¿no? La belleza también está en quien ve. Y por eso el poeta no nada más escribe, sino que también escucha. Y para escribir necesitas también y ver con todo el cuerpo, no solo con los ojos, sino con el tacto, con el olfato, con todo el background, que está horrible esa palabra, sino con todo el antecedente vivencial que tienes. O sea, verlo y absorberlo. Y tú ya será tu duende, retomando esta gran figura de este gran Lorca, será quien decida qué hace con eso. Pero a fin de cuentas, quizá la poesía esté en ti. Aunque decirlo así está súper chato, súper ñero, súper horrible. Entonces prefiero omitir esas últimas líneas y nada más enlazar ese ejemplo que ya di. Ya es pauta de usted, es parte de ustedes si quieren desarrollar esto o pasamos a algo más. No, ahorita editamos esa parte. Pero, em, pero sí, no, creo que ahí sí, cada quien tenemos que armarnos. Y creo que lo vamos a ir desarrollando más bien nuestra postura a partir del otro temita que habías propuesto, de cuáles son nuestras, ¿cómo se llama? ¿Cuál fue la palabra? No, Exigencias, criterios. ajá, criterios. A ver, aprovechando que ahí anda el Alfredo. No, sí, no, nomás di palabras, pero sí también iba hacia allá, porque, o sea, creo que también hay un riesgo de decir, al momento de que decimos, no, pues que cualquiera puede armar su definición de qué es poesía y que cualquiera puede elegir qué es poesía, como que pues entramos, o bueno, está el riesgo de incurrir en pues cualquier cosa que se diga, que se haga, con cualquier fin, bajo cualquier circunstancia podría entrar, y pues no, no necesariamente, ¿no? O sea, como que sí hace falta colocar algunas acotaciones o algunas suposiciones que pues nos permiten orientar como, pues, cuando sí se está diciendo algo, pues, algo muy, una experiencia humana válida y cuando pues, lo que estás haciendo neta, pues se nota que lo hiciste 5 minutos antes de entregarlo en la clase, o sea, como que sí sería importante colocar algunas líneas de separación. Digo, no sé. El de, ¿cuál era este? ¿El de Gal Gadot?
Ajá, o sea, por ejemplo, eso sí es arte, ¿no? Eh, sí, no sé, yo creo que podemos irlo desarrollando en función de, justo, ¿no? Ahorita esta pregunta que se avienta Rudy, de Rodolfo, creo que está buena para ir ampliando nuestras, mm, justo, ¿no? Nuestros criterios, algo relacionado a sus definiciones y saber si retomamos el temita más adelante. Pero, pues no sé, ¿quién se avienta primero? ¿Tú, Rudy? ¿Quieres? ¿Tú, Eduardo? Es que, fíjate que el tema es bastante complicado, bastante complejo, bastante difícil. Y aparte es muy triste, ¿no? Porque nos podemos aventar cualquier tema de actualidad, de los problemas que tenemos hoy en día. Y bueno, a lo mejor por aquí viene otro tema, ¿no? Que es el problema de nuestras generaciones de entrarle de lleno a la literatura o de entrarle de lleno a lo mejor a la poesía, porque fuimos muy acostumbrados a que la poesía es la que se recita el 10 de mayo, es la que se le recita al labro patrio, es la que se recita cuando cantamos el himno nacional y párale de contar, porque si a fin de cuentas y yo conocí varios autores desde pequeño, pues a lo mejor sí fue gracias a la familia, a mi padre que me dio un libro de poesía, aquí tienes, ¿no? Pero posterior a ello, adentrarte o que alguien te adentre a lo que es de lleno la poesía, de conocer todo tipo de poesía, ya fuera la mexicana, ya fuera europea, tratar de adentrarte a este consumo literario es bastante difícil. Sí, está justo, ¿no? Está complicado porque lo que comentaba en el inicio de su intervención pasada, Rodolfo, eh, hay muchas posturas, hay em, diferentes definiciones, tenemos diferentes puntos de vista que, pues bueno, algunos pueden llegar a ser complementarios, algunos pueden llegar a no encontrarse y más bien repelerse, pero, insisto, ¿no? Yo creo que lo podemos ir definiendo un poquito en función del tema que propone. Y pues nada, ¿cuáles serían nuestras... se me fue otra vez la palabra que dijiste. Las exigencias y... ¿Y cuál otra palabra utilizaste? Ya. Estándares. Estándares. Sí, ¿no? Ajá. Sí, justo estándares. No sé, yo en particular, así a bote pronto y sin haberlo traído preparado, creo que debe haber pues, al menos dos elementos, ¿no? Dos o tres elementos. El primero pues, tiene que ser, debes tener una experiencia estética con esto, ¿no? Y con experiencia estética, no necesariamente ser algo bueno, sino generarte algo a partir de imágenes imágenes, testimonios que estés observando a través del poema, ¿no? Insisto, puede ser una imagen muy bella, puede ser una imagen acá preciosa, tipo Altazor o tipo no sé, tipo ¿cómo se llama? Canto a mí mismo, tipo Canto al Sol de Atahualpa, algo por el estilo, como también puede llegar a ser pues, algunas imágenes más densas, ¿no? Más crudas, más viscerales, como podrían ser de Rambo, como podrían ser Ducase, hasta Poe, no sé, ¿no? Entonces yo creo que pues, esa tendría que ser como la primera, una experiencia estética. La segunda debe contener ¿cómo se llama? Una cuestión experiencial, una cuestión en donde se declame cierta verdad, independientemente si no es, insisto, no esta verdad a mayúsculas, esta verdad divina, puede ser una verdad muy particular, una verdad en donde algo se esté jugando ahí. Y creo que la tercera tendría que ser esta, ¿no? Tiene que ver con cierta imagen potente, con cierta espacialidad, tiene que ver con cierto paso del tiempo, con un determinado momento, un determinado acontecimiento en donde algo esté sucediendo dentro del poema
y bueno, pues con estos elementos creo que sería más o menos hacia donde yo le estaría timando, ¿no? Y ya más en lo particular, más desde pues, hacia donde a mí me, o más bien pensando en lo que a mí me interesa, pues tiene que contener al menos esos tres elementos y si tiene un carácter de demanda, un carácter en donde pues este acontecimiento está significando algo para un grupo de personas o para un colectivo y con lo cual tú puedes familiarizarte, creo que pues más interesante se vuelve, ¿no? Por ejemplo, ahí puso uno para el tema y sacando a colación que la semana pasada este panita Rudy mencionó Mayakovsky. Por ahí hay un poema que me gusta mucho, se llama La blusa fatua, perdón, en donde asemeja ¿cómo se llama? El acto amoroso y la relación que puedes tener con una mujer a partir de la cotidianidad, en donde yo me visto, ella se viste. eh, Espérame, por aquí lo tengo, aquí está. La blusa fatua, le leo o sea, el primer parrafito dice, yo me haré pantalones negros del terciopelo de mi voz, una blusa amarilla de 3 metros de atardecer, y pasaré por la mundial avenida Nievska, por sus lustrosas veredas, compadreando con paso fatuo de Don Juan. Es decir, ya nos presenta más o menos esto que les comento, ¿no? Una experiencia estética, está ocurriendo algo, es un acontecimiento que bien puede ser tú caminando por la calle, insisto, no lo que plantaba Panita Rodolfo en el inicio, y también determinada verdad, ¿no? Porque esta verdad tiene que ver con la relación que tienes tú con esta mujer y tiene que ver también con lo que significa esta relación dentro de tu esfera, dentro de tu mundo, dentro del espacio en el que tú estás ocupando. Sería más o menos esto. Les iba a traer uno de... ¿Cómo se llama? Bueno, mejor ahorita lo busco y si lo encuentro se los paso. Pero, pues bueno, sería mi respuesta. Bien, sí. No sé, amontonen. Pues hay que decir barbaridades y voy a empezar a decir cosas absurdas nada más para estimular la conversación a raíz de respuestas. Estaba buscando el extracto, pero no lo encontré. Pero recuerdo que hay un capitulito en el libro del exceso de realidad de Annie Lebrun, en donde pues ella como que de por sí la morra se la pasa quejándose, ¿no? Em, Muy lectura, como es una lectora de Sade, pues lo mero suyo, lo que le gusta, lo rico es la provocación. Entonces hay un capítulo en donde ella como que se queja al respecto del panorama de cómo era la poesía francesa por entonces, pues, y ella denuncia que cuando pues, está acá pues, revisando los textos que las editoriales le pasan como para o sea, hacer reseñas, para escribir contraportadas y demás, pues ella se encuentra a sí misma fuertemente asqueada porque dice, güey, es que estos textos supuestamente eróticos, supuestamente poéticos, pues son solo descripciones de eventos sexuales, ¿no? O sea, lo que veo aquí son cuerpos desarmados que están interactuando entre sí, ¿no? El ojo interactuando con la ropa o la mano interactuando con las cavidades o etcétera, pero pues esto no es poesía, ¿no? O sea, solamente desarmar los objetos y mostrármelos en partes no garantiza que estés haciendo arte, pero no encontré el párrafo exacto en donde aparece este extracto. Sin embargo, lo que recuerdo, y por los ejemplos que ella recuerdo que cita en este textito, pues el criterio que ella sigue y el que voy a pegarme en este momento, tiene que ver, sí, con que esté ocurriendo algo, pero pues la manera de narrarlo debe ir un poco más allá de la descripción, o sea, no basta con que digas cuáles son los objetos que están formando parte del episodio y cuáles son las relaciones entre ellos, sino pues que haya conexiones no tan evidentes, no tan empíricas, o sea, ¿qué tiene que ver, siguiendo con los ejemplos de ella, este episodio sexual con cuestiones cósmicas o con cuestiones acuáticas o con la manera en la que se comporta el viento o etcétera? O sea, más allá de hablarme de la misma situación concreta y analizarla, pues puedes decirme qué momentos de la vida tienen que ver además con esta cuestión, ¿no? No sé, los movimientos de los trenes o etcétera. Y de acuerdo con lo que recuerdo, o bueno, la impresión que me dejó este textito cuando lo leí hace unos 4 años, pues yo me iría en ese sentido, ¿no? Creo que un criterio o que podría servirnos es
pues identificar si el texto que estamos leyendo, que estamos escuchando, pues es una descripción decorada con un montón de palabras infrecuentes o si es una descripción enfocada en algunos detalles que están allí, pero sigue siendo descriptivo, o en la medida en la que este texto nos dice algo además de las imágenes descritas, si estas imágenes funcionan para hablar de otras cosas además de lo que se está hablando, entonces posiblemente estemos enfrente de un texto poético. Pues no sé, de momento voy a decir que ese va a ser el criterio máximo y voy a tratar de no morirme en esta columna. O sea, no basta con enumerar objetos y relaciones, sino que pues hay que poner en relación nuestra situación y nuestros eventos o los eventos que tomamos como excusa para hablar al mismo tiempo de más cosas. Si se puede, pues estaríamos en la línea poética. No sé qué piensen los demás. Yo sé que estoy mal, pero díganme por qué. Yo puedo estar un poco de acuerdo contigo, Alfredo, un poco, porque Perec, por ejemplo, Perec, este compita francés, creo, que es súper famoso por escribir una novela en donde toda la novela no se utiliza la letra E, que creo que en la traducción no se utiliza la letra A. O sea, que era parte del Oulipo, que es este grupo vanguardista francés lleno de intelectuales matemáticos que buscan conflictuar el lenguaje y escribir a partir de sí. Vaya, para pronto, Perec hacía un chingo de descripciones siempre en todos sus textos, siempre. Y, y eso, no obstante, para mí me parece algo poético, porque pensé por un momento en la canción Por de Spinetta. No sé si han tenido el gusto de oírla, donde son precisamente puros sustantivos y la guitarra acompañando las palabras que dice árbol, hoja, salto, luz, aproximación, duerme, camamenta, 100. O sea, chingos de palabras que tú dices, ¿cuál es el punto? Pero ¿quién había hecho eso? Y vaya, tampoco voy a recurrir en esta cosa de ser el primero en hacer algo, porque creo que ya pasaron 2 siglos de esas búsquedas. Eh, Vaya, pero solamente digo que tanto puedo estar un poco de acuerdo como ah, creo que hay prosa, por ejemplo, la prosa, la novela, en tanto a la descripción, creo que da un espectro de la poesía o de lo poético que la misma poesía no había logrado en descripciones. Di el ejemplo con Perec, en tanto que Perec era más narrador que poeta, y en algunas, no, más he leído 3 novelas de él, pero en algunas de esas 3 novelas, en algunas partes abundan descripciones, y a mí se me hacen sumamente bellas en tanto al orden, en tanto a, ¿cómo se le llama esto? Al sonido de las palabras, se me fue la palabra, valga la redundancia, en tanto el sonido de las palabras, la musicalidad, el ritmo del acomodo. Es decir, creo que hay narradores que han ampliado ese espectro en tanto a lo poético a partir de una descripción, si lo puedo decir así. Y con Francisco, no obstante, coincido un poco más en tanto a que debe de haber un riesgo. Y eso del riesgo me parece nada. Creo que podríamos hablar de una poética del riesgo, pero sería alargar mucho esto y creo que estamos cansados. Estamos viéndonos en las pantallas, chicos. Quizás si estuviéramos en persona y con una cerveza o con una coquita, papas, whatever, creo que podríamos alargarlo y desarrollarlo más. Solo diré que la poética del riesgo me prende bastante. Me prende bastante y me hizo recordar, Francisco, precisamente a una gran autora. Ay, ¿de dónde es esta batilla? Denme un segundito. Pero bueno, es esta compa Mónica Ojeda. No sé si la han oído. Si no la han oído, es ecuatoriana. Si no la han oído, si no la han leído, banda, por favor, dense el regalo de leerla cuanto antes, en especial su libro Nefando, porque aparte está muy denso en tanto que toca el hecho de la creación, junto con la sexualidad, junto con la perversión, junto con chingos de temas, y dice que en una página uno de sus personajes dice que los poemas que les gustan son aquellos en donde una vez que terminaste de leer el poema sientes que te lanzaste por un precipicio. O sea, que te movió ahí una víscera. Y
Y nada, o sea, me gusta solamente la idea de riesgo. Solamente quiero decir que compagina muy bien con la idea de riesgo. eh, y me saldré por la tangente de una manera muy decepcionante. Y en lugar de yo dar premisas para yo determinar o apreciar qué es poesía o no, porque la neta es que creo que también puedo ser bastante mamón, por no decir mamón, solo lo diré así. Eh, yo privilegio un chingo esta cosa del encuentro. Es decir, está bien chido esto, reunirnos, pensar, polemizar, como dijo aquel compita Alfredo, nada más para estimular el vacío y ver qué desmadre se arma, qué conexiones me prende. Yo jalo siempre que se pueda y que tenga el ánimo. Hoy tengo el ánimo. Yo jalo. Y no obstante, privilegio un poco más esta cosa de la poesía que es sensibilizar. Es decir, que el acto poético, y digo acto poético, refiriéndome a un encuentro de comunión entre más de una persona, que sea con el fin de sensibilizar y no sea únicamente, o mejor dicho, privilegio eso antes que la búsqueda por una definición o marcar parámetros entre qué sí y qué no. Insisto, yo jalo y todo esto, a esto yo jalo esto, pero yo privilegio, por ejemplo, ver a alguien proponiendo en su lenguaje y en su forma lo que para él es un acto poético, aunque quizá no estemos de acuerdo, pero el hecho de ver su búsqueda, que insisto, ya nadie va a encontrar un hilo negro y su búsqueda se va a parecer a un chingo de búsquedas que ha habido y que quizá hemos visto, para él es su búsqueda. Porque aquí viene un tema bien chonchito y con eso voy a terminar mi participación. ¿Qué se puede escribir que en tantos miles de años de escritura no se haya escrito? Justamente hacía esta pregunta al compita Miguel de Acatlán, jeje, un gran chico, respecto a que después de tantos miles de años en donde se ha escrito, ¿quién puede decir en verdad que lo que tú escribiste ya esté hasta en ese específico orden, no alguien ya lo escribió antes? Es decir, creo que es una cosa bien recia porque nunca lo sabremos, pero está bien chido pensar en esa probabilidad. Es decir, a lo mejor un poema que tú escribiste se parece un chingo a un poema que hace 2000 años escribió un oriental y nunca sabremos de ese poema. Pero a fin de cuentas sí sabemos que todo es experiencia humana y si lo escribimos ahora, es posible que se haya escrito antes también. Ya, hasta ahí lo dejo. Jalo, jalo, súper, súper jalo lo que comentas, Rudy. ¿Tú, Eduardo? Pues hay bastantes cosas. Para empezar, bueno, lo que decía acá nuestro compa Alfredo es lo que bastante se practica últimamente con ciertas canciones. Estoy hablando de esas canciones de banditas pop rock mexicano de estos últimos años, en las que enlazar palabras que son bonitas, estéticas, quedan con el ritmo, pues ya es es como su pan de cada día. Pero en otro tipo de circunstancias también, yo ponía también, o estaba pensando también en los haikus, que son pues esos pequeños poemas que sí tienen que tener una métrica exacta y que nos hablan de principalmente de la naturaleza, del tiempo, de las cosas que están sucediendo en nuestro acontecer, y son poemas cortos que pueden llevar, bueno, que son de 5 y 7 palabras, y nos amplían todo un contexto de lo que queremos sentir, de lo que queremos pensar. Después también pensando en lo que estábamos platicando, de cuáles son nuestras exigencias al buscar poesía, yo estaba pensando mucho en que mucha de la poesía que escucho, o perdón, de la que leo, y bueno, sí, escucho, este, pues es siempre de tragedia. Hay algo que separa mucho, o a lo mejor también es un cliché que tenemos dentro de la poesía, que la poesía debe de ser trágica, dramática, y que debe tener o hacerte esa sensación de, 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 de sentimiento, vaya. Para empezar, bueno,
nos quitamos casi siempre el hedonismo que tenemos de la cotidianidad, de que ansiar, querer o esperar nos llena de felicidad, pero al escuchar a un poeta narrar o transmitir una tragedia o un pensamiento que asuma la tristeza, siempre es como que de cierta manera como hasta agradable, ¿no? El poder sentir qué es lo que nos está vinculando o lo que no podríamos pensar que nos estaría vinculando con respecto a este poeta. Eh, por ejemplo, yo pensaba mucho también otra vez en García Lorca, cuando no sé si era su amante, pero sí era muy cercano a él, era un torero, se apellidaba Mejía, pues muere en el ruedo, muere cortado por un toro. Y bueno, él le dice que no quiero verla, dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla, la luna de par en par, caballo de nubes quietas, y la plaza gris del sueño con sauces de las barreras, que no quiero verla, que mi recuerdo se quema, avisada a los jazmines con su blancura pequeña, que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros de guisado, casi muerte y casi piedra, mugieron como 2 siglos hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. Es un fragmento de este poema en la que, pues sí, hago énfasis en eso, en que la transmisión de la tristeza, del dolor, de la penuria, de lo que más sentimos como hondo, porque la satisfacción a través de la felicidad a veces no es tan no es tan perdurable como la tristeza, como el lamento o como la tragedia. Eh, pues es así como de explícito lo que buscas tal vez con la esencia del poema. Aunque sí, esto sí es bastante debatible, pero está muy bien como para lo que estábamos preguntando o tratando de incitar. Pero qué bonito declamas. Qué bonito. Ya, Eh, Sí, de acuerdo, de acuerdo. ah, es muy lindo, ¿no? Porque creo que sí tenemos por ahí algunas disyuntivas, creo que sí por ahí tenemos algunas cosas que valdría mucho la pena pues, que las desarrolláramos un poquito más. Pero en general creo que pues por algo estamos aquí los cuatro reunidos. Cinco, tenemos al Ángel en nuestro corazón, salido al panita, y si en algún momento lo ve el episodio. Pero creo que en algo en lo que podemos estar de acuerdo los cuatro es que la poesía no está ahí nada más, ¿no? Creo que la poesía, si bien no me gustaría utilizar estas palabras porque creo que no son las más indicadas, pero sirve para algo, ¿no? Tiene un sentido dentro de la existencia, dentro de nuestras experiencias, dentro de, insisto, diferentes momentos que vamos atravesando. Entonces, no sé, creo que es con uno de los puntos con los cuales me gustaría quedarme. No sé si quieran pues aventarse una pequeña conclusión, igual para ir cerrando el episodio de hoy. Creo que sería muy chido que nos encontráramos nuevamente para, insisto, extender el tema. Pero pues, ya platicamos algunos puntos interesantes. Creo que algunas cositas se dijeron por ahí. Ya es cuestión de el querido, la querida podescucha, que pues, nos platica un poquito, ¿no? ¿Cuál es su postura frente a las diferentes preguntas que nos hemos hecho y que hemos intentado dar una respuesta más o menos coherente? Entonces, pues no sé, si quieren aventarse algo más, si quieran también hacerse promoción, lo que ustedes gusten, está abierto el espacio. Pues ya que todos están hoy bastante caballerosos, me voy a aventar yo mi conclusión. Mi conclusión es de que el tema sí es bastante denso, lleva para muchas ramas y creo que es algo que se puede debatir toda la noche y así como lo decía el buen Rudy, pues qué mejor sería que algún día lo debatiéramos con unas cervecitas, escuchando algo de música y para poder como que entrar más lleno en el tema, porque pues sí, es bastante difícil después de venir
del trabajo, como que tratar de abrirte o de inspirarte, o que el duende está tan encerrado, tan abajo, que no es posible escucharlo. Pero tal vez a donde quisiera llegar es que sí, tratemos de leer todo, tratemos de leer hasta un poco nada más de lo ciertamente malo que tenemos últimamente, como para poder expandirnos, no dejar de lado nuestras propias raíces, no dejar de lado esta literatura que tenemos casi ya extinta, que es literatura, por ejemplo, de raíces etnológicas, o que es propiamente indígenas, o que también está escrita por muchas mujeres, porque vaya que las mujeres tienen otro tipo de cierto toque al poder componer y escribir poesía, que es muy diferente a nuestra propia lógica, que no podemos a veces entender, porque hasta de cierto punto, pues sí, tenemos desde, desde poesía machista hasta poesía, ¿cómo lo podremos condenar de una forma nazi, o que delega ciertos aspectos de lo que deberíamos estar acostumbrados ya últimamente a poder leer. Entonces, pues sí, aventurarnos un poquito a irnos a la librería vieja, a irnos al tianguis. Incluso yo he visto, o cuando estaba en el centro histórico, pasaba una señora vendiendo sus propios poemas. Y pues, ¿qué más que poder tener ese poema desde la misma autora que te la está dando en la mano, y que te está diciendo que sí, que consumas qué es lo que tienes en ese momento? Y pues muchísimas gracias, porque estuvo bastante amena la plática. Amix, son poesía. ¿Tú, Rudy? ¿Qué onda? ¿O tú, Alfredo? ¿Quién se anima? Yo me animo en tanto que eso de hablar al final no me gusta, entonces lo siento, Alfredo. Eso por un lado. Y pues nada, no me acuerdo con quién. Ah, claro, conocí a una gran chica hace unos meses. Digo, nomás la vi una vez y ya no volví a hablar con ella ni nada. Pero era una gran chica, o fue una gran coincidencia porque platicamos muy bonito y eso. Y ella me dijo que también escribía, que también estudió teatro, shalala, shalala. Y, y yo le dije que a mí no me caían bien la mayoría de poetas que conozco, y no me gusta el círculo de algunos poetas, porque creo que precisamente se puede rayar mucho no en el clasismo, sino, ni siquiera sé cómo es esta palabra, sino en esta cosa de lo intelectual, de lo académico, eh, de precisamente decir esto es poesía y esto no, por estas bases, y te callas. Y pues precisamente también por esta soberbia, ¿no? Por este gran texto de Leonard Cohen respecto a cómo escribir, creo. Es decir, creo que sobre eso ya no estoy seguro. Pero justamente dice Leonard Cohen, no exhibas tu poesía como si quisieras exponerte como la persona más sensible, o la persona que siente de una manera tan pasional que se excepciona a los demás. Creo que los poetas que yo conozco sí pueden rayar un poco en esa soberbia. Entonces, toda esta introducción para decir que pues me alegra mucho haber hablado de este tema con ustedes, en tanto que no veo, no sentí, no noté que estuvieran cerca de estas tendencias, de estos comportamientos. Y me disculpo si en algún momento parecí que yo tenía alguna tendencia a estos comportamientos, porque pues precisamente me cuesta mucho trabajo hablar de poesía, porque a pesar de que escribo, y lo dejo así, escribo, no sé si es poesía o no. Yo no quiero ser quien diga si es poesía o no lo que escribo. A pesar de que escribo, creo que pensarla es otro rollo. Y fue agradable compartir y verbalizar, y de alguna manera intentar reflexionar en algo, o intentar desarrollar algunos temas que como que iban rondando ya en nuestra cabeza. Y no obstante,
Nada, si me dieran a elegir entre reunirme con 5 compitas a hablar y pensar de poesía en el escenario 1 y en el escenario 2 reunirme con 5 compitas y leer poemas y hablar de lo que sentimos con tales poemas, o sea, con estas experiencias sensoriales, sensitivas, emocionales, y debrayar un poco, digo, mi referente más cercano ahorita es precisamente en el de la Sociedad de los Poetas Muertos, cuando se juntan y leen los poemas y se extasian entre ellos y dicen, date, aprovecha, seize the day, carpe diem. Creo que es una visión un tanto romántica. Creo que también se pueden reunir estos 5 compas, hablar, leer poemas y terminar todos llorando y con el corazón roto, llamándole a Alex o algo parecido, o enojados y muy enojados y encabritados, pero yo preferiría el escenario 2, porque entonces, digo, me puedo explayar más, pero dejaré a los podescuchas y ustedes amigos interpretar por qué preferiría el escenario 2, pero yo preferiría esa otra experiencia. Y ya. Muchas gracias. Panita, Alfredo, ¿quieres cerrar con algo más? No, pues estuvo, digo, la idea era más bien escuchar la perspectiva de nuestros invitados. Estuvo súper rica la charla, o sea, coincido con que esto podría durar horas y también coincido con que probablemente el aliciente idóneo fueran unas cervezas, un poco de música y toda la noche por delante para continuar esto. Digo, más allá de que estemos o no de acuerdo, pues precisamente lo rico es la cuestión de que hay varias perspectivas, ¿no? Hay varios sitios de donde abrevar, de donde nutrirnos. Pues muy satisfecho con la noche, sí, pues, no sé, creo que ha sido de las conversaciones que más he disfrutado. Pasaron un buen de cosas y pues nada, muchas gracias por hacerse ese espacio. Seguramente los podcast escuchas lo agradecerán tanto como nosotros. Esperemos que esto se dé en más ocasiones y pues nada, ya muy ansioso de el evento del sábado. Digo, para cuando esto se cargue, pues el evento va a estar en el pasado, pero pues vamos a estar reportando, vamos a comentar cosas sobre qué sucedió por allí. No, esto se va a cargar antes del eventito. Entonces, justo aprovechando, Rudy, ¿dónde tenías pensado transmitirlo? No sé, digo, no es la gran plataforma para hacer publicidad, pero pues tienes por ahí, ¿no? Algunas cositas que, que, pues, estaría padre que nos compartieras. Estaba silenciado, bro. Ya. Gracias. Pues nada, qué alegría, Alfredo, saber que vas a estar ahí. No sabía que ibas a estar ahí. Qué chido. Digo, creo que es, creo que el hecho de ver a una persona en una pantalla y después verlo en persona ya es así un logro. Creo que lo celebro, por un lado. Y por el otro, también qué chido que este podcast va a salir antes del sábado. Creí que iba a salir también cuando ya el evento fuera en el pasado. Qué gran aporte e iniciativa y velocidad la tuya, Francisco. Y ya por último, gracias Eduardo por la azotea, por compartir ese spot. Se va a transmitir vía Instagram. Solamente se va a transmitir vía Instagram. En el Instagram de un panita, que es precisamente el panita Heriberto, que no nos pudo acompañar, aunque quería, lo cual está bien jodido porque es otro gran tema, ¿no? Que a veces la vida, por más que quieras, no te permite ciertos círculos de escucha, de compartir. Y pues sí hay que hacerlo de todas maneras, o hay que intentar hacerlo. Va a ser en su Instagram, que creo que su Instagram es How to Disappear Completely, por la canción de Radiohead. Y si no se da con ese Instagram, también está el Instagram de Siempre Creando, que es un canal de videos que Heriberto y yo hemos subido. Ahí está, digo, no se va a transmitir en el Instagram de Siempre Creando, sino que en el Instagram de Siempre Creando sale que uno de los miembros de Siempre Creando es Heriberto, y ahí se puede llegar al Instagram donde se va a transmitir el sábado.
A menos de que algo cambie, la idea es que el evento suceda entre las 6:30 y 7, iniciando. Sí, si no es así, por favor dímelo, Eduardo. Entre 6:30 y 7, y que dure, no sé, 1 hora, 2 horas. Yo no tengo idea de cuánto va a durar, depende también del público, de los escuchas, de la cerveza. 3 horas, dice Eduardo. Sí, 4. ¿Qué estás diciendo? Pero la idea es eso, leer poesía y ver qué sucede, solamente que hacerla de una manera más lúdica, más teatral, con ciertos elementos performáticos, guión extraordinarios que se están intentando desarrollar. Y la dirección, pues evidentemente, para no hacerla tan pública, yo diría nada más que se acerquen con el compita Francisco Javier, si alguien está interesado. Y para pasarles la dirección, es este sábado. Lo que está pensado es 6:30, 7 a 8:30, 9. Y después ver qué farra acontece y que creo que va a ser la mejor parte del día. Y dejar que vuele la hilacha. Va, va, va. Sí, sí tengo el Instagram de Heriberto, lo vamos a poner aquí en la descripción. Panita Eduardo, no sé si quieres promocionar tus redes. Chiquini, ¿qué onda? También lo ponemos acá en la descripción, pero... Pues parte también de que Rudy, y que agradezco mucho que me haya tomado la palabra de venir a hacerlo aquí a su humilde hogar, que por cuestiones también de capacidad, pues no puede ser tan público porque nada más cabemos 100 gentes, no podemos, 101 ya sería mucho, entonces, pero va a ser también un parteaguas a que todos, cualquiera de nosotros, podamos después, exhibir lo que estamos haciendo. Dentro de lo que, bueno, siempre comentamos es estas plantitas, las macetitas, zucchini, pues van a estar ahí a la vista. Espero que las puedan ver, las puedan observar. Si les interesan, ahí van a estar. Y bueno, Francisco siempre nos ayuda a este humilde podcast a poner todas nuestras redes sociales. Y bueno, por último, pues ya nada más declarar también que la perrita ya se fue a acostar, se fue bastante ofendida, es una perrita poeta también. Entonces, bastantes cosas no le parecieron, pero no era su momento. Y pues, gracias, ¿eh? Y la perrita no es Alfredo. Alfredo, tus redes, por favor. No, más bien mandamos a dormir a la perra academia. No, em, Fran, creo que estás compartiendo la pantalla o algo por el estilo. Bueno, en fin, pues, no es tratar ahorita lo chido es darle la primicia al evento de acá Los Panas. De cualquier forma, siempre estoy perdiendo contactos por algún motivo u otro, no sé a qué se deba, pero pues ya saben, no se sigan esto, generalmente @xalfdrums, por ahí estoy, no hago mucho. No es cierto, sí, hay un compa que está compitiendo ahorita en el Cine de Fest en España, entonces porfa vayan a la página de Cine de Fest y voten por el cortometraje de animación que se llama Carita Feliz, porfa, tírenle paro para mi compa, él se dedica a la animación, está muy chido y seguramente él no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir a partir de ahora, pero pues no me importa, esa es la labor de la crítica. Su corto hace una denuncia muy interesante sobre los comportamientos actuales para obtener satisfacción, especialmente este rollo de la masturbación mediada por máquinas, pues se ha vuelto una monstruosidad reciente y pues, el compa hace una denuncia bien interesante allí en este corto. Entonces, porfa, apóyenlo, a Omar Bautista, pues, el cortometraje, repito, Carita Feliz, a través de la página del Cine de Fest. Duda ahí, porque ya lo vi, pero no le entendía la página, la verdad. Spot, nada más se ve, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Ahora, bueno, entran allí al enlace del cortometraje, supongo que vamos a dejarlo también aquí abajo en los comentarios. Y para votar hay una sección donde se reproduce el corto, abajo hay 3 estrellitas, ustedes nada más dan clic en la cantidad de estrellas que quieran asignarle al cortometraje y así se registra su voto. Seleccionan una o seleccionan 2 o seleccionan las 3 estrellitas y así se realiza la votación. Que Alfredo no lo va a decir, pero yo sí, entonces pues denle 3 estrellitas, no le cuesta nada. Y pues denle like aquí, tampoco le cuesta nada. Y compra una macetita, que están baratas.
Bueno, pues nada, creo que sería más o menos todo. O sea, me pueden seguir como diles que no me maten ahí en Instagram. No subo nada, pero pues no sé, denme seguidores para que me sponsoreen cositas y nada, las venda o a ver qué hacemos por ahí. Muchas gracias por haber estado en una nueva emisión de Los Mugres Centauros. Siempre un placer. Muchas gracias a los invitados, Rodolfo, Eduardo. Muchas gracias al colaborador cosa, al titular, Alfredo. Siempre un gusto estar platicando con todos ustedes, también ustedes, queridos podescuchas. Muchas gracias por estar en una nueva emisión más. Pues nada, fue todo de nuestra parte. Muchas gracias. Alfredo, por favor, di lo tuyo. Ya saben, banda, manténganse insanes. Pues ahí nos vemos para la siguiente. Hubiera estado padre que aquí está de tener grabación. Ahí se